Hay una frase que dice, la forma más peligrosa de manipulación no es cuando alguien te miente, es cuando logra que dudes de lo que sabes. Y hoy vamos a analizar precisamente eso, una de las formas de control más sutiles y al mismo tiempo más poderosas que existen. Olvidémonos por un momento de la idea de la fuerza o de la autoridad. Porque, fíjense, existe un tipo de influencia que no necesita levantar la voz, ni imponerse físicamente. Opera en un plano mucho más profundo, el de nuestra propia percepción. Todo comienza logrando que una persona dude de lo más fundamental, de lo más básico, de lo que le dicen sus propios ojos. El siguiente paso, una vez sembrada esa semilla, es erosionar la confianza en la memoria. Es hacer que los recuerdos se sientan frágiles, poco fiables, como un cristal que está a punto de romperse. Y finalmente, el golpe maestro. Hacer que alguien cuestione sus propias emociones, su propio juicio. Cuando un manipulador consigue eso, ya no necesita ejercer control. La mente de la víctima empieza a hacer el trabajo por sí sola. Y lo más inquietante de esto es que no es algo que ocurra solamente en relaciones personales, para nada. Este fenómeno se extiende a la política, a las redes sociales, a los medios de comunicación. Cuando la confianza en la propia percepción se rompe, la realidad deja de ser un terreno firme y se convierte en algo, en algo completamente negociable. Para entender bien cómo funciona, la psicología nos da un nombre y un origen muy claro para este tipo de erosión mental. Resulta que el concepto nace de una obra de teatro de 1938 llamada Gaslight. En ella, un hombre manipula pequeños detalles de su entorno. Por ejemplo, baja la intensidad de las luces de gas. Y claro, cuando su esposa lo nota, él le asegura que esos cambios nunca ocurrieron, que todo está en su cabeza. Y de ahí, justamente de ahí, surge el término gaslighting. Es precisamente eso, sembrar dudas en alguien hasta que esa persona cuestione su propia percepción, su memoria, incluso su cordura. El control ya no se ejerce desde afuera, se instala directamente dentro de la mente. Este es el momento clave, el momento exacto en el que la manipulación empieza a funcionar, en esa pequeña duda. Porque cuando una persona pierde la confianza en su propia interpretación de la realidad, se vuelve completamente dependiente de la interpretación del manipulador. Ahora bien, podríamos pensar que esto solo funciona en interacciones de uno a uno, pero la ciencia ha demostrado que nuestra percepción es mucho más frágil de lo que creemos, sobre todo frente a la presión del grupo. Miren, en 1951, el psicólogo Solomon Asch realizó un experimento brillante. A un grupo de personas se les pidió una tarea súper simple, comparar unas líneas y decir cuál era más larga. La respuesta era obvia, a simple vista, pero había un truco. Todos, excepto una persona, eran actores instruidos para dar la respuesta incorrecta. ¿Y qué fue lo que pasó? La presión fue tan fuerte que una gran mayoría de los participantes reales terminaron repitiendo el mismo error que el grupo, no porque no vieran la realidad, sino porque el consenso social los hizo dudar de lo que sus propios ojos les estaban diciendo. La conclusión de todo esto fue inquietante. La percepción humana es profundamente vulnerable al consenso social. Cuando suficientes voces repiten una versión de la realidad, esa versión empieza a sentirse como si fuera verdad, aunque objetivamente no lo sea. Ahora, llevemos este principio a nuestra era. Hoy en día, este fenómeno ya no requiere de proximidad física. Ocurre de manera masiva y, peor aún, automatizada. Pensemos en las redes sociales. Actúan como gigantescos amplificadores psicológicos. Los algoritmos nos repiten las mismas narrativas una y otra vez. Los grupos validan una sola interpretación. Y todo ese flujo constante de contenido crea un conflicto. De repente, lo que vemos en nuestro entorno inmediato ya no parece coincidir con lo que todo el mundo está diciendo en línea. Y esa fisura genera duda. La filósofa Hannah Arendt lo describió a la perfección. El objetivo no es necesariamente convencer a alguien de una mentira, sino desdibujar tanto la línea entre la verdad y la narrativa que la mente, buscando estabilidad, se aferre a la versión más repetida, no necesariamente a la más real. Sabiendo todo esto, la pregunta clave es, ¿cómo podemos reconocer estos patrones en nuestro día a día? Porque, créanme, la manipulación psicológica casi siempre sigue las mismas estrategias. Hay 4 patrones clave que hay que observar. Primero, la negación constante de hechos que son evidentes. Luego, viene la redefinición del significado, donde se cambia la interpretación de un evento. En tercer lugar, la inversión de la culpa, cuando el foco se desvía hacia la reacción emocional de la víctima. Y por último, la saturación narrativa, repetir una versión tantas veces que se vuelve agotador de sentir. Un ejemplo perfecto de redefinición de significado es esta frase. ¿Se dan cuenta?
La realidad no se discute, se reinterpreta. El problema ya no es el hecho en sí, sino la percepción de la otra persona. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Bueno, la clave no está en la desconfianza constante, sino en desarrollar una habilidad muy específica, la autonomía mental. Es fundamental entender esto. Las batallas más importantes no se pelean sobre los hechos, sino sobre la interpretación de esos hechos. La persona que reconoce estos intentos de manipulación mantiene algo invaluable, no depende de una validación externa para su propia experiencia. Por eso, la verdadera defensa no es volverse una persona paranoica, es la capacidad de observar patrones. Cuando alguien constantemente niega, reinterpreta o invierte la culpa, eso ya no es un malentendido, es una estrategia, sea consciente o no, diseñada para desplazar la realidad. Y aquí llegamos al fondo del asunto, porque el poder más antiguo y profundo de la historia humana no es la fuerza, es la capacidad de definir qué es real. Quien define la realidad, define las decisiones. Y quien define las decisiones, define el poder. Así que la pregunta incómoda con la que nos quedamos no es si este tipo de manipulación existe, porque sí, existe y está en todas partes. La verdadera pregunta es mucho más personal. ¿Cuántas de nuestras certezas actuales son realmente nuestras? ¿Y cuántas son simplemente la versión de la realidad que alguien repitió suficientes veces hasta que empezamos a aceptarla como propia?